femenina, la sabiduría femenina. Y para desarrollarnos en la sociedad en la que vivimos, y yo sé que tú estarás de acuerdo conmigo también, ¿verdad? Realmente necesitamos sabiduría. ¿Quién no necesita sabiduría? Yo la necesito. Todos los días necesito sabiduría para poder tomar buenas decisiones que bendigan mi vida, de aquellos que me rodean y que glorifiquen el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo también. Ahora, necesitamos sabiduría como esposa, la necesitamos como madres, la necesitamos como siervas del Altísimo también, y necesitamos sabiduría en nuestro diario vivir. Salomón, si ustedes recuerdan, fue un rey, lo encontramos en el Antiguo Testamento, la historia. Quiero aclararla un poquito para aquellas que quizás se han conectado por primera vez a este ministerio, Majestad Shekinah. Y claro, los días martes nos reunimos las damas como mujeres guerreras. Y quizás las que se han conectado por primera vez no tengan mucho conocimiento bíblico, pero bueno, déjame decirte que Salomón fue un rey que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y fue un rey que pidió sabiduría. Dios le preguntó qué era lo que quería. Él podía haber pedido dinero, podía haber pedido fama, podía haber pedido, no sé, muchas riquezas. Sin embargo, él pidió sabiduría. Y por supuesto que Dios es tan benevolente, tan amoroso, tan misericordioso, que juntamente con la sabiduría que él pidió, le dio un montón de otras cosas más. Pero Dios se había agradado que ese rey, en vez de pedir bienestar material, había pedido sabiduría. Entonces Salomón pidió sabiduría para realizar los propósitos del reino. Humanamente era imposible llevar a cargo esa tarea. Imagínense ustedes que nosotros tenemos una familia quizás compuesta por 4, por 6, por 8 personas, y a veces se nos hace imposible llevar esta tarea a cabo. Ahora imagínense ustedes un rey, el presidente de una nación, ¿verdad? Que no es tan fácil. Necesitan sabiduría. Que si hablamos de los pastores también, necesitamos sabiduría. Entonces Dios se sintió complacido, como dije anteriormente, ante la petición de Salomón, y Dios prometió darle una sabiduría tan extraordinaria que no tendría igual. Bueno, yo creo que todos conocemos el concepto de sabiduría, ¿verdad? Pero en este momento quiero detenerme por si alguna a lo mejor no lo puede definir con sus propias palabras, pero el diccionario de la Real Academia Española nos enseña que sabiduría o los sinónimos de sabiduría son conocimiento e inteligencia. Quizás ahora la sabiduría se nos hace más entendible, por decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sinónimo de sabiduría es prudencia, conocimiento e inteligencia. Y la palabra de Dios nos dice que el que falto de sabiduría, pídala a Dios porque Él la da abundantemente. Así que tú y yo tenemos la libertad de pedirle a Dios y decirle, ay Señor, me falta sabiduría en esta área. Necesito de tu sabiduría. Y dice la Escritura que Él la da abundantemente. Yo te voy a invitar a abrir en el libro de Job, el Antiguo Testamento, Job capítulo 28, versículo del 12 al 28. Si tú no tienes una Biblia ahí a mano, no te preocupes, puedes leerlo de la pantalla y así juntas seguimos la lectura. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No podemos cambiar ninguna de estas piedras preciosas por la sabiduría, porque la sabiduría tiene mucho más valor
que todas estas piedras. Versículo 18. No se dará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía y no se podrá apreciar con oro fino. Versículo 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Acá está la clave de todo lo que hemos leído. He aquí que el temor del Señor. Y cuando estamos hablando de temor del Señor, yo no tengo que temerle a Dios, porque muchos dicen, ay, que Dios te va a castigar. No, Dios es amoroso. Dios nos corrige para que aprendamos. Entonces, el temor a Dios no es que tengo que tenerle miedo, todo lo contrario. Cuando habla de temor a Dios, está hablando de respeto, está hablando nosotros de reverencia a Dios, reconociendo que Él es mucho más superior que nosotras mismas. Entonces también el temor al Señor es la sabiduría y al apartarse del mal, la inteligencia. La sabiduría viene cuando tememos nosotros, cuando tenemos el temor de Dios. Ya explico lo que es eso. Todos queremos tener sabiduría, pero muchas veces no sabemos cómo obtenerla. Necesitamos saber qué es el temor de Dios para entender lo que no es. Cuando oímos esta frase, temor de Dios, tal vez nos inclinamos a pensar que quiere decir tenerle miedo a Dios, como dije anteriormente. No debemos tenerle miedo a Dios porque Él nos creó para tener amistad íntima con Él. En la palabra de Dios, o sea, la Biblia, lo que yo llamo manual de instrucciones, encontramos que el Señor ha definido muy claramente lo que es el temor de Dios. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Esas son las cosas que Dios aborrece. Entonces, por reverencia a Él, por respeto a Él, porque le amamos a Él, nosotros vamos a omitir estas cosas. La soberbia, la arrogancia, es parte de nuestra naturaleza. Todas nacemos con estas cosas y por eso es que necesitamos nosotros tener sabiduría para ir despojándonos de esta vieja naturaleza y agradándole a Dios en todo. Cuanto más estudiamos nosotros la santidad de Dios en la Biblia, más entendemos su odio hacia el pecado. Pero ¿por qué Dios odia el pecado? Odia el pecado porque nos separa de Él. Dios es 3 veces santo y por supuesto que Él no se relaciona, digamos, con el pecado. ¿Vive en medio de los pecadores? ¿Vivió? Sí, claro, porque Él vino a salvar ¿a quién? A los pecadores. ¿Él ama a los pecadores? Claro que sí, pero lo que Él no ama es el pecado que está en nosotros, los pecadores. El pecador es abominación el pecado es abominación a la naturaleza de Dios. Dios ama al pecador, como dije anteriormente, pero no ama el pecado que se encuentra en nosotros. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir, porque nos separa de su presencia. Ahora, escucha bien esto. Si tú escudriñas las Escrituras, la Biblia, el manual de instrucciones, vas a descubrir que el temor de Dios es donde se encuentra la sabiduría. Pero también vas a descubrir que la sabiduría está a nuestra disposición en proporción directa a mí
santidad. Ahí yo soy responsable, ¿verdad? O sea, más busco yo acercarme a Dios, más busco yo desprenderme de esta vieja naturaleza llena de pecado, más yo voy a tener sabiduría. Ahora, nosotras debemos de ser honestas con nosotras mismas y prestas para admitir nuestro pecado. Claro, muchas veces cuando mencionamos la palabra pecado es como que, uy, suena tan fuerte. Y si le preguntamos a alguien qué es para ti pecado, lo primero que va a decir, asesinato, va a decir robo, va a decir abuso y todas estas cosas que nosotros las tenemos como niveles de pecado. Pero es muy raro cuando le preguntamos a una persona cuál es tu opinión acerca del pecado, que esa persona puede decir que una mentira es pecado. Y sin embargo, en la lista de los pecados también está la mentira. A Dios no le agrada la mentira. Ahora, primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 10, nos dice, si decimos que no tenemos pecado, claro, imagínate, a ver, vamos a levantar las manos y nos preguntan que nunca hemos mentido, ¿verdad que no? No, yo no puedo levantar la mano porque yo sí he mentido. Entonces, tengo que decir que yo tengo pecado en mi vida. Dice, no nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros cuando decimos que no hemos pecado. Si confesamos, ahora viene la solución. Ahí Dios nos dice, bueno, si tú dices que no has pecado, te estás engañando a ti mismo y ¿sabes qué? Eres una mentirosa. O sea, la verdad no está en nosotros, la verdad no está en mí. Pero después Dios me da la solución a eso y me dice que si yo confieso mis pecados, si yo confieso que soy mentirosa, que tuve una mala actitud, que contesté mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él, ¿quién es Él? Jesús. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Claro, porque todos sabemos que Él murió para pagar nuestros pecados. Todos nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Él se hizo maldito por nuestros pecados y Él es el intermediario entre nosotros y el Padre. Él nos defiende constantemente a través de esa muerte en la cruz y el derramamiento de su preciosa sangre. Ahora, Mateo capítulo 6, versículo 12, dice, si perdonamos perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, que si nosotros estamos recitando, muchas veces hasta lo sabemos de memoria, el Padre Nuestro, y decimos, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Cuidado con lo que estamos repitiendo, porque lo tenemos que analizar, lo tenemos que masticar, lo tenemos que creer. Le estamos diciendo al Señor, le estamos diciendo a Dios, que perdone nuestras deudas, o sea, nuestras ofensas, nuestras mentiras, de la misma manera que nosotros perdonamos a otros. Ahora yo creo que acá hay un poquito de conflicto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cuesta perdonar las deudas de otros. Sí queremos que nos perdonen a nosotros, pero a veces nos cuesta perdonar las deudas de los demás. ¿Por qué? Porque cuando una persona me hace algo, me hiere tanto, me lastima tanto, me duele tanto, que me cuesta perdonar. Ahora, es tan triste la condición de la iglesia actual, y estamos hablando de la iglesia, y cuán ligeramente se hiere el cuerpo de Cristo por cualquier cosa, que no me saludó, que no me miró, que sí esto, que sí lo otro, ¿verdad? Y se hieren con ofensas, con discusiones, con peleas los unos a los otros. Qué triste. Y necesitamos ser buenas comunicadoras nosotras de amor, aliento, consuelo y comprensión.
Supongamos que se le acerca una persona y te pregunta a ti, ¿te gusta mi nuevo peinado? Es posible que a lo mejor a ti no te guste cómo luce, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo vamos a contestar? Porque nos hicieron una pregunta y nosotros no queremos herir a la otra persona. Y bueno, quizás tú me puedas decir, pero yo no soy hipócrita, yo soy sincera y le digo las cosas en la cara. Cuidado, porque a veces herimos a otras personas también. Entonces, no vamos a mentir, por supuesto, pero tenemos que contestar con sabiduría. Y podemos decir esto. Bueno, hay otros estilos de peinado que te he visto que me gustan más. El peinado, por ejemplo, que te hiciste la semana pasada, te quedaba muy bonito. Hemos hablado la verdad sabiamente, sin ofender y sin herir. Cuando nosotros pensamos en la sabiduría femenina, pensamos en mujeres con ministerios sobrenaturales, ministerios grandes. Las mujeres del pasado se ocupaban de la interminable tarea de la limpieza casera. ¿Te ves identificada? ¿Fueron usadas por Dios? Claro. ¿Tenían las mismas necesidades que nosotros? También. ¿Tenían tareas para hacer? También. Entonces las mujeres del pasado también se ocupaban de lavar la ropa, de cocinar. Y te digo, que era mucho más dura la tarea para ellas. Porque lavar la ropa no era tan sencillo como ahora. No contaban con lavarropa. Tenían piedra y ahí tenían que lavarlas, ¿verdad? Y yo recuerdo haber visto a mi tía en Italia, en uno de los viajes a Italia, de haber visto a mi tía cómo lavaba en la piedra y también cómo ponía la ropa al sol para que se blanqueara, porque no usaban lavandina, no tenían lavandina o bleach, como le llamamos nosotros aquí. Cocinar no era tan fácil. Muchos de ellos tenían que encender el carbón. Ahora, piensa tú en los tiempos de Jesús. No era fácil cocinar, no era fácil, no tenían la harina procesada como la tenemos ahora. Ellos tenían que tamizar, tenían que sacarle la impureza a la harina, al trigo y bueno, la cosecha y cuantas otras cosas, ¿verdad? Y nosotras todavía nos quejamos. Y estas mujeres del pasado tenían que atender numerosas preocupaciones que daban también los hijos. Claro, pues nosotros leemos la palabra de Dios y todo parece perfecto, pero si en la palabra de Dios hubiesen contado tantos detalles, nosotros tendríamos que ir hoy a la iglesia, tendríamos que alquilar un ñujo, ¿verdad? Tendríamos que alquilar un camión para poder transportar la Biblia, porque sería tanto el escrito que encontraríamos en esas páginas de tantos detalles. Pero Dios en su sabiduría dejó lo que era necesario para nosotros entender, lo principal y lo primordial, ni nada más ni nada menos. Al igual que nosotras, estas mujeres del pasado se enfrentaban con sus vidas emocionales, las cosas que les gustaban y las que no les gustaban, sus frustraciones, sus temores. Y ha sido un placer y gran emoción para mí conocer a estas mujeres de la antigüedad a través de las páginas de la Biblia. Ya están cubiertas por el polvo y los escombros de la tierra. Y lo sorprendente, cuando las descubrí, noté que se parecían muchísimo a mí. De la sabiduría de alguna de ellas quiero hablar en esta hora. Te voy a invitar a abrir la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 25 versículo 3. Dice, y aquel varón se llamaba Nabal. Ya saben a quién me refiero. Estuve hablando en otras semanas acerca de Abigail. No voy a hablar todo el tiempo de Abigail en esta hora. Abigail era aquella mujer de buen entendimiento, era una mujer sabia y de hermosa apariencia, pero el hombre, su esposo Nabal, era duro y de malas obras. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora notemos el contraste en este matrimonio, una mujer sabia y un hombre de malas obras, duro, ¿verdad?
necio, etcétera, etcétera. Abigail, sabia y de hermosa apariencia, nos describe la Escritura. Su nombre significa regocijo a mis padres. ¿Cuántas sabemos que nuestros nombres tienen un significado? Bueno, Abigail significa regocijo a mis padres. Nabal, su esposo, como dije anteriormente, hombre duro y de malas obras, su nombre, ¿saben qué significa? Necio e insensato. Necio e insensato. Así que yo te aconsejo, si estás por tener un hijo, y especialmente varón, no le pongas Nabal, por favor, porque le estás profetizando sobre su vida. Un muchacho necio e insensato. ¿Verdad que a ti no te gusta eso, no es cierto? No, a mí tampoco. Muy bien, Proverbios capítulo 14, versículo 1 nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No le importa si se está destruyendo la casa, si están enfrentando por una necesidad, no le interesa. Pero la sabia trata de edificar, de sacar adelante el matrimonio y también la familia. Ahora, ¿qué queremos decir con una mujer sabia? Así como dice este versículo, ¿verdad? Es una mujer habilidosa, es una mujer cuerda, ¿ok? Cuerda, estoy hablando mentalmente, y prudente. Es una mujer que edifica, que construye, que levanta y que edifica al prójimo con su conducta. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Esta palabra sabia tan pequeña, de 5 letras, mira todo lo que significa. Es tremenda la definición que tiene. Ahora, cuando Nabal, el esposo de Abigail, se emborrachaba, perdía la vergüenza y la moral. Todo lo que sabía hacer era malo. Tenía malos pensamientos, se conducía mal para con los de su familia y los que no eran de su familia. Ofensivo, desagradecido con David, a pesar que David había protegido su ganado. David le había pedido en cambio comida. Así es que cuando entra en la escena Abigail, Nabal creaba los problemas y Abigail tenía que dar la cara. Bueno, yo no sé si tú te estás identificando quizás aquí como Abigail, que siempre tienes que estar dando la cara para poder solucionar problemas. Abigail protegió a su esposo, a pesar de que era duro, a pesar de que era necio, e inmediatamente le dio a David lo que él pedía. No es que David no tenía alimentos, no, porque él era el rey, él tenía alimentos de sobra. Lo que sucedió que estuvieron él y sus hombres cuidando las ovejas de Nabal y parece que ellos ahí en ese momento tendrían hambre y había pedido de comer, cosa que Nabal se lo negó. Pero Abigail sale al encuentro y le pide lo que David, y le da lo que David le estaba pidiendo. No hay evidencias de que ella desobedeciera a Nabal. Estaba tan bebido que no sabía lo que él hacía. No es que ella quiso sobrepasar a su esposo, no. Él estaba tan ebrio que no sabía lo que hacía, entonces ella tuvo que accionar. Pero tuvo que accionar para edificar, para poner paz. Cuando él se recuperó de su borrachera, le comunicó a Abigail lo que había hecho. Abigail no discutió con su esposo, como quizás lo hubiéramos hecho muchas de nosotras, ¿verdad? Ay, pero si tú estás siempre borracho no soluciona nada y yo tengo que sacar la cara por ti y mira cómo te comportas y es una vergüenza y bla, 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 como hacemos nosotras, ¿verdad? Tampoco se adjudicó la gloria para ella. Ay, sí, tú debes conocer a algunas de esas mujeres que dicen, ay, si no fuera por mí, si no fuera por mí, mi hogar no estaría en pie. Si no fuera por mí, mis hijos, ay, si no fuera por mí, mi esposo, ay, si no fuera por mí, ¿verdad? Entonces, tampoco ella se adjudicó la gloria. Le dejó la causa al que juzga justamente, y ese se llama Dios.
Ahora, por supuesto que hay muchos maridos que no escuchan a nadie. O sea, vamos a ser realistas. Y menos escuchan a su esposa cuando las cosas le salen mal. Ahora, culpan a su esposa y a todo el mundo, pero ellos nunca reconocen sus errores. ¿Conoces a alguien así? Bueno, yo creo que todas lo conocemos, ¿verdad? A alguien así, alguna persona así. Abigail usó la sabiduría y estuvo dispuesta a echarse encima el pecado de su esposo. ¿Cuántas mujeres haríamos lo mismo que Abigail? Necesitamos sabiduría, ¿verdad? Me recuerda las palabras de Pablo a Filemón intercediendo por Onésimo. Aquellas que están familiarizadas ya saben lo que yo quiero decir. Pero para aquellas que todavía no conocen muy bien la Escritura, yo te voy a decir lo que sucedió. En Filemón capítulo 1, versículo 18, dice la palabra así: si en algo te dañó, eso fue lo que dijo Pablo a Filemón intercediendo por Onésimo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El Señor Jesucristo se echó sobre sí nuestros pecados. Claro, Él también lo hizo. Isaías 53, versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando de Jesucristo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Abigail, mientras le estaba diciendo a su esposo lo que había hecho, ¿saben qué sucedió? Él sufrió un síncope, un ataque cardíaco. Imagínense ustedes, y ahí murió. Ahora, todos sabemos, los que conocemos la Escritura, que Abigail llegó a ser esposa de David, del rey David. Después que falleció su esposo, bueno, hubo una comunicación entre ellos y ella llegó a ser su esposa. Ahora, esta mujer trajo alegría y regocijo en un momento que todo pudo haber sido tristeza y lamento. Y esto estoy hablando que trajo alegría y regocijo en la relación con David. En un momento que podía haber causado un desastre, porque la intención de David era ir y matar a todos los que vivían en la casa de Nabal, incluyéndolo a él también. Fíjense ustedes si no podía haber sido un desastre. Pero eso no sucedió. El único que murió fue Nabal, cuando escuchó lo que ella le estaba confesando, o no le habrá gustado, y ahí le dio un paro cardíaco y él murió. Ahora, Proverbios 31:10, y esto es muy conocido por todas nosotras, especialmente para el Día de la Madre, esto se predica casi en todos los púlpitos, ¿verdad? Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. ¡Wow! Nos habla de una mujer con sabiduría este versículo. Parece que fuera difícil encontrarse con una mujer virtuosa, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Porque dice el versículo que hemos leído: ¿quién la hallará? Es como buscar una aguja en un pajal. Difícil, difícil. Si le preguntáramos a nuestro esposo, o si alguien le pregunta a nuestro esposo, ¿cuál sería la respuesta de él? Si alguien le pregunta a nuestro esposo, ¿mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? ¿Qué respondería él? Diría: ¡ay, no! Es dificilísimo encontrar en estos tiempos una mujer virtuosa. Eso es para los tiempos de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, etcétera, etcétera. Pero en estos tiempos, no. O él respondería: yo la hallé. Yo la hallé. Nosotras las mujeres tenemos que asegurarnos que nuestro esposo diga, cuando le pregunten,
mujer virtuosa, que él pueda responder, ¿saben qué? Yo la hallé. La palabra virtuosa significa una mujer que posee fortaleza. La mujer virtuosa es una mujer capaz y bien calificada para su trabajo, con control sobre su espíritu y capacidad para poder conducir a otros también. Ahora, continúa diciendo el versículo 10, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. ¡Wow! ¡Qué descripción de la mujer virtuosa! El valor de esta mujer, de la que habla la Biblia aquí, la mujer virtuosa, es tal que el esposo no la cambiaría por ninguna casa lujosa. Ni por un Mercedes-Benz, ni por un Jaguar, ni por un Lexus. No, tampoco la cambiaría por otra mujer, ¿verdad? Este esposo no cambiaría a esta mujer ni por oro ni por diamantes, porque el valor de esta mujer no es un valor terrenal. No, esta mujer es producto de la sabiduría y experiencia de la práctica divina. Ha sido moldeada por Dios en lo que es y en lo que no es, y posee las inestimables cualidades que una mujer creyente pueda poseer. Su esposo sabe que ella nunca iría de una amiga ni de su madre para sacar los esqueletos del closet. Ustedes saben lo que yo quiero decir con esto. Hay mujeres que, bueno, a la primera que tiene un disgusto con el esposo o una diferencia de palabras, lo primero que hacen es correr de una amiga o correr de la madre y empezar a hablar mal del esposo. Qué triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después el esposo y la esposa, ustedes saben que se arreglan, hacen las paces. Pero lo que ya esta mujer contó de su esposo quedó en la mente y en el corazón de la amiga o quizás de la mamá de los familiares. ¿Y cómo va a ser después para retirar todas esas palabras del corazón y de la mente de estas personas que salieron de su propia boca? Su esposo está confiado de que ella está contenta donde quiera que viva. Puede ser casa grande, puede ser un departamento, y que ella sería capaz de seguirlo hasta el fin del mundo, porque confía en él. Su esposo sabe que ella es competente, que cuando llega a su casa, el hogar y la familia están en orden y no en caos. ¡Ay, los niños buscando dónde están los tennis shoes! Bueno, se habrán perdido. Pero cuando una mujer es, ¿verdad?, prudente, cuando una mujer llega a su casa, sabe dónde están los tenis shoes del esposo, de los niños, saben dónde está la camisa o el pantalón del esposo, saben dónde se encuentran los alimentos, etcétera, etcétera. Y este esposo, cuando llega a la casa, no se tropieza con los juguetes de los niños. Claro, por supuesto que no, porque ya la mamá le enseña a los niños a recoger sus juguetes. Su esposa lo espera a él y no con cara de vinagre, ¿verdad? Para decirle todo lo que sucedió en el día. Mira a tus hijos, que no son obedientes. Ay, porque tú sabes que en el trabajo, ay, la familia me tiene... No, no es así. La mujer sabia considera cada acto y cada palabra y luego solo hace y dice aquello que edifica y que ayuda. La mujer sabia sabe cómo arreglarse también. Esto no quiere decir que esta mujer virtuosa se ponga ropa de salir para limpiar los pisos de la casa. Yo no estoy diciendo eso. O que se ponga tacones para limpiar la casa, ¿verdad? Hasta ridículo sería. Esta mujer elige ropa que favorece su aspecto. En una oportunidad, una esposa tardó 2 horas en bañarse y arreglarse el cabello, depilarse las piernas, maquillarse, etcétera, etcétera. Cuando ya estaba arreglada, llega su esposo y le pregunta, ¿dónde vas tan elegante? Y ella respondió, tengo cita con el doctor. Entonces el esposo le dijo, me gustaría que alguna vez te arreglaras así para mí.
¿Te acuerdas cómo te arreglabas tú cuando estabas de novio con tu esposo? ¿Y qué pasó cuando nos casamos? ¿Ya no le damos la importancia? Andamos con el chongo, con la chancla y bueno, oliendo a frito, ¿verdad? Cuidado, arréglate, porque ahí afuera, en la calle, hay muchas mujeres que se arreglan. Por supuesto que vas a arreglarte con algo que a ti te favorece. La mujer que teme a Jehová es realmente bella y encantadora. La mujer que adora a Dios es confiable, habilidosa, fiel, caritativa, fuerte, sabia, prudente, compasiva, generosa, cariñosa. La clave para llegar a ser una mujer virtuosa es una relación vital con Dios. Más leemos la palabra, más nutrimos nuestro espíritu y más limpiamos nuestra mente de un montón de cosas que no nos favorecen. ¿Cuántas veces comemos por día? Bueno, de acuerdo a la nutrición tendríamos que comer 5 veces por día, o 6 muchas veces, ¿no? Pequeñas porciones, pero comer durante todo el día. ¿Qué tal si alimentaríamos al espíritu 6 veces por día? Aunque sea pequeñas porciones, un capítulo, ¿verdad? Para snack. Después tenemos el lunch, ahí leemos un poquitito más. ¿Tú no crees que nuestro espíritu estaría bien alimentado? Claro, por supuesto que sí. La clave para llegar a ser una mujer virtuosa es una relación vital con Dios. Y por supuesto, yo estoy diciendo de nutrirnos con la palabra, pero también comunicarnos con Dios a través de la oración. Él promete hacer de cada una de nosotras la clase de mujer que Él quiere que seamos. Más cerca estamos de Dios, más se cumple el propósito de Dios hacia nuestras vidas. Ahora, ¿saben también quién poseía sabiduría femenina? Bueno, otra mujer que ya está cubierta por el polvo y los escombros de la tierra, llamada Dorcas. Hechos capítulo 9, versículo 36, dice: entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. O sea, Tabita y Dorcas es la misma persona, porque en algunas iglesias tienen círculo Tabita, en otras tienen círculo Dorcas, y parecen 2 personas, pero no, es la misma. Y esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Dorcas era una mujer muy compasiva y benevolente. Era una discípula. Una discípula es una persona moldeable, una persona siempre que está dispuesta a aprender. Cristianas hay muchas, discípulas hay muy pocas. Ella había aprendido de memoria el versículo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Dónde se encuentra ese versículo? Juan capítulo 15, versículo 12. Ella fue una hacedora y no solamente una oidora de la palabra. Lo que ella oía, lo ponía en práctica. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando tenemos una relación vital con Dios, eso es lo que sucede. Oímos el mensaje y de ese mensaje, lo que a mí me queda, lo que yo tengo que cambiar, eso es lo que yo voy a poner en práctica. Dorcas no fue Débora, juez de Israel, tampoco una poetisa como Ana. No tenía hijos que dedicar a Dios como Salomé. No podía hacer nada espectacular. Su servicio era humilde, pero era útil. La costura y usó su sabiduría para beneficiar a otros. En la obra del Señor, todo servicio, todo ministerio es útil. Hasta limpiar los baños, hasta limpiar la iglesia. Eso es útil, es considerado un ministerio para la gloria y la honra del Señor. Porque la mayoría de las veces queremos profetizar, queremos cantar, queremos predicar, queremos esos ministerios que son visibles. Pero aquellos ministerios que no son visibles, a nadie le gusta. Y sin embargo, el único que ve
Nuestro ministerio, aunque no sea visible a los ojos de los demás y que lo tiene en cuenta y que nos recompensa, es el Señor Jesús. El trabajo era fatigoso y requería paciencia interminable y una dedicación generosa. La verdadera religión no contaminada no consiste solo en decir, sino más bien en hacer. Podemos hablar mucho y podemos decir muchas cosas, pero si mis palabras no combinan con lo que yo estoy diciendo, entonces no sirve de nada. Tengo fe, pero no tengo obras. ¿Qué son las obras? ¿Qué es la fe? Yo tengo fe, pero entonces la fe tiene que combinar con mi comportamiento, con mis obras, cómo yo pongo en práctica aquello que yo escuché, cómo voy a desarrollar las obras de acuerdo a mi fe. Otra mujer del Antiguo Testamento y que tenía, que ya está cubierta por el polvo de la tierra como las demás, es Hulda. Hulda, qué sabiduría de esta mujer. Hulda como profetiza. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 22 al 28. Dice, entonces Hilcía y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Versículo 24. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¿Entiende? Dios no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con dioses ajenos, ni de madera, ni metal, ni de bronce. ¿Cómo sabemos cantar? No, Él no la comparte, por supuesto que no. Dice, por cuanto me han dejado a mí y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos. Y nota que dioses está en minúscula, porque no está hablando del Dios verdadero. Versículo 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Jehová el Dios de Israel ha dicho así por cuanto oísteis la palabra del libro. Versículo 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Dios usa a esta mujer, a Hulda, con su satélite de recepción espiritual. Porque realmente esta mujer tenía una recepción espiritual tremenda, lista para transmitir el mensaje divino. Dios usó una mujer como canal para ese gran avivamiento de Judá. Dios usa a las mujeres en el día de hoy también. ¿Sí? No utiliza solamente a los varones. Cuidado, utiliza a las mujeres también. Hulda se introduce en el estilo autoritativo de los profetas. ¿Por qué? Porque ella dijo así, escuchen bien, así ha dicho Jehová. Como diciendo, no es yo la que lo estoy diciendo, esas palabras vienen de arriba. Alguien me está diciendo a mí desde arriba qué es lo que yo tengo que decirles. Y entonces por eso ella usa esto, así ha dicho Jehová, con autoridad. La gente está cansada de lo que nosotras podamos decir. Ellos quieren oír al Señor lo que Él les quiere decir.
Ella habló de parte de Dios con seguridad. Primero presentó lo negativo, habló del juicio divino y fue directa en su mensaje. No acomodó el mensaje para que le dijeran: hermana Hulda, qué bueno predica usted, qué bien usted predica, hermana. Segundo, presentó lo positivo. Hulda presentó juicio, pero abrió la puerta de la esperanza. El Evangelio de Jesucristo es amor, esperanza y restauración. Una mujer con un mensaje de Dios llevaron a un pueblo a experimentar un avivamiento religioso. Fíjense en ustedes, Hulda, una mujer con un mensaje de Dios, llevaron a un pueblo a experimentar un avivamiento religioso. Sabiduría femenina, también saben quién las tenían. Bueno, Cifra y Fúa. Nombres un poquitito raros, ¿verdad? Bueno, si tú estás por tener una niña, puedes escoger estos nombres si te gustan. Éxodo capítulo 1, versículo 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. ¿Qué les había dicho el rey de Egipto? Que todo varón que nacieran los tenían que matar. Y ellas no lo hicieron. Por eso dice, las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. ¿Con quién tenemos que estar de acuerdo nosotros? Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Si a mí me piden algo hacer contra la voluntad de Dios, lo que está escrito en su palabra, yo puedo negarme. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Si, por ejemplo, mi esposo me pide a mí mentir, como sucedió, ustedes se acuerdan, en el Nuevo Testamento, de Ananías y Zafira, eran un matrimonio. Se pusieron de acuerdo en mentir los dos. ¿Y qué pasó? Los dos murieron. Ahora, si mi esposo, aun cuando la palabra de Dios dice que nosotras debemos estar sujetas a nuestros esposos, pero si él me pide a mí mentir o prostituirme, etcétera, etcétera, que es todo contrario a la palabra de Dios, yo no tengo que sujetarme a mi esposo y Dios no se va a enojar conmigo, al contrario. ¿Por qué? Porque yo estoy defendiendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la experiencia con Dios de estas dos mujeres, de estas dos parteras, la llevó a practicar el respeto a la vida. Su sabiduría y ética religiosa fueron más fuertes que la ley injusta e irracional. Cuando se pierden los valores espirituales, el ser humano mira con desprecio a los no nacidos y les roba el derecho de la vida. Qué tristeza, ¿verdad? Cifra y Fúa, ellas no negociaron con sus convicciones espirituales. Estaban convencidas y eso fue lo que ellas hicieron. No debemos de apoyar el derecho al aborto. Cuidado, mis hermanas. Cuidado, Dios no está de acuerdo que apoyemos el derecho al aborto. Muchos adaptan su fe y sus principios a las exigencias de las necesidades. Sus decisiones son afectadas por la situación donde se encuentran. Quizás muchas digan, bueno, pero esta criatura ahora nació de una relación ilícita, esta criatura nació y yo no estoy casada, esta criatura viene, aunque tenga mi hogar bien formado y yo no tengo los medios. Bueno, déjame decirte que esa criatura no vino al mundo porque quiso. Esa criatura llegó al mundo porque tú la trajiste. Y si tú perseveras en tener a esa criatura, Dios te va a ayudar para sacarla adelante y te va a dar la sabiduría para que puedas tú alimentarla, hacerla crecer e inculcarles valores espirituales. También quien tenía sabiduría era María. Y vamos a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y dice de esta manera: aconteció que yendo de camino,
entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. No estoy hablando aquí de María, la madre de Jesús, sino de estas dos hermanas, María y Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Para María, Jesús era más importante que la cocina y que la comida. María no quería perderse el estudio espiritual que el Señor compartía. Para ella lo que hablaba Jesús tenía prioridad. Y yo me imagino que si el Señor Jesús viene a mi casa o viene a la tuya, vamos a estar rodeándolo y escuchando su sabiduría, prestándole atención a sus palabras, ¿verdad que sí? Claro, porque yo no me quiero perder la oportunidad de escuchar al Maestro. ¿Qué parte nosotras estamos escogiendo del culto? Esa es la pregunta ahora, para poder nosotros llegar a nosotras mismas. ¿Qué parte nosotras estamos escogiendo del culto? ¿La alabanza? ¿Hacer sonar los panderos y danzar? Y eso no es que esté mal, cuidado, yo no estoy diciendo que está mal. Yo no sé si tú habrás notado, como yo, que durante la alabanza nadie va al baño o a tomar agua. Ahí se están gozando, danzando, cantando, etcétera, etcétera. Pero comienza la predicación y las cosas cambiaron. Y comienzan a levantarse, ¿verdad? Para las dos cosas ya mencionadas. Y algunos para hablar por teléfono, otras dejan sus celulares encendidos durante el servicio. En el cristianismo, mis hermanas, escuchen bien, necesitamos toda la espiritualidad de María, pero también necesitamos todo el servicio de Marta. Está bien que María estaba a los pies de Jesús nutriéndose con su palabra, pero al mismo tiempo, cuando Jesús terminaba de hablar con sus discípulos, ¿quién le iba a servir la comida? No iban a comer palabras, no iban a tragar aire. No, ahí tenía Marta la comida ya preparada y servida también. Entonces nosotros en el cristianismo necesitamos las dos cosas. Necesitamos la espiritualidad y también necesitamos el servicio. ¿Qué lugar ocupa la enseñanza en la disciplina de nuestros hijos? ¿Cuál es el lugar que ocupa? Salmo 127:3 nos dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios nuestros hijos tienen gran importancia aquí en la tierra. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Hemos recibido a nuestros hijos como una herencia de parte de Dios o lo hemos recibido como un castigo? Un predicador contaba la siguiente experiencia. Hace algunos años atrás estuve visitando la policía de menores y en esa oportunidad llegó una mujer llorando. Tenía un golpe muy marcado en su rostro, contaba este pastor, y le pregunté a qué venía y ella me contestó: voy a demandar a mi hijo, él me golpeó y lo vengo a demandar. Y le pregunté, continuó diciendo el predicador, ¿qué edad tiene su hijo? La madre contestó: mi hijo va a cumplir 12 años. Y el predicador le preguntó: ¿y dónde estaba el padre del niño? El padre, dijo ella, está en el hospital, porque él le dio una puñalada, el niño le dio una puñalada en el estómago a su padre. Mi hijo es un monstruo malvado. Esa fue la expresión de la mamá. El predicador le dijo: Dios nunca entregó monstruos a una familia. Dios nos entrega hijos para que nosotros les enseñemos y les guiemos, para que nosotros formemos el carácter de ellos. Hoy los padres están tan preocupados preparando para sus hijos
para que saquen un título profesional, y yo no estoy diciendo que eso está mal. Al contrario, tenemos que animarlos a que ellos estudien, por supuesto. Pero la preocupación de que se críen en santidad de vida y en el temor de Dios carece de importancia. Ah, no, que mi hijo tenga el celular último modelo, que mi hijo tenga el iPad último modelo, que mi hijo tenga la computadora último modelo. Pero no estamos diciendo que tenga una vida espiritual último modelo, ¿verdad? Hay más preocupación por tener profesionales en la familia que tener hijos santos delante de Dios. Dios nos da instrucciones de sabiduría para disciplinar a nuestros hijos. Y esa es parte de... Estamos hablando de la sabiduría, ¿no? Y Dios nos da instrucciones de sabiduría para disciplinar a nuestros hijos. Pero hoy escuchamos por ahí, escuchamos en las noticias, aún los maestros en la escuela, que nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos, porque, ay, pobrecitos, van a tener un desorden psicológico. Ay, 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 yo recuerdo que mi mamá decía que aún cuando iba a la escuela, si alguien se portaba mal, la maestra los ponía de rodilla arriba del maíz. Y yo no estoy diciendo que hay que tratar a los niños así, cuidado, pero a lo que yo voy, que mi mamá no tuvo ningún desorden psicológico, no tuvo ningún problema, a pesar de haber sido un castigo que hoy lo llamaríamos brutal, ¿verdad? Pero Proverbios 13:24, y eso es lo que nosotros tenemos que seguir, no lo que dice la escuela, no lo que dicen los medios de comunicación, no lo que dice la familia, sino lo que dice la bendita palabra de Dios. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Palabra de Dios para ti y para mí. Yo no le voy a agregar nada. Lamentablemente muchos padres le hacen más caso a los que dicen los docentes y psicólogos que a los que dicen la palabra de Dios. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es para ti y es para mí. A los jóvenes de mi generación, nuestros padres nos corregían y no crecimos con complejo. Aprendimos a ganarnos la vida. Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Saben que nosotros tenemos todos un lugar muy acolchonadito que está detrás de la espalda abajo? Bueno, tú ya sabes dónde, ¿verdad? Que ahí le podemos dar a nuestros niños, que no les va a hacer absolutamente nada. No estamos diciendo que vamos a agarrar un bate y le vamos... No, no estamos hablando de eso, cuidado. No, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Es la vieja naturaleza que tiene que ser formada, mas la vara de corrección la alejará de él. Mira, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, nosotros crecimos con 3 canales y un televisor. Los jóvenes de este siglo tienen 350 canales, más Netflix, más YouTube, más PlayStation, más celular, y dicen que están aburridos. ¡Wow! ¿Cómo cambiaron las cosas, verdad? Ya, over the years, ¿cómo cambiaron? Quizás ellos piensan, ay, pero ustedes qué anticuados. Sin embargo, nosotros no nos aburríamos, jugábamos. Ay, yo me acuerdo cómo cazaba las luciérnagas y me hacía anillos con las luciérnagas o las mariposas y cómo nos divertíamos. Y nos encontrábamos todo tan lindo y un convivio tan hermoso con las amigas. Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, en ese lugar acolchonado que te dije antes, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El Señor quiere bendecir a los que sirven y crecen a sus hijos en sabiduría, que edifican su hogar en sabiduría, que toman decisiones con sabiduría, que se comportan con sabiduría.
Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, Él da a todos. No tiene escogidos, a todos. Todos lo que la piden, a todos abundantemente, sin reproche, les será dado. Si estas mujeres en momentos tan difíciles de la historia pudieron poner en práctica la sabiduría femenina, quiere decir que nosotras también podemos hacerlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Buen día, un amén, ahí donde estás, y yo ya te estoy escuchando que estás de acuerdo. Si estas mujeres, viviendo en un tiempo tan difícil de la historia, pudieron poner la sabiduría en práctica, nosotras también podemos. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia pidiéndote perdón, porque muchas veces hemos tomado decisiones necias. Pero ahora queremos, Señor, tomar decisiones sabias. Y así como dice tu palabra, Señor, yo reconozco que me falta sabiduría. ¿Y a quién la puedo pedir? A la fuente de la sabiduría que eres tú. Y dice tu palabra, me enseña tu palabra, de que tú la das abundantemente, Señor. Y yo te pido sabiduría en todas las áreas de mi vida, Señor. Como esposa, como madre, como sierva de Dios, como hermana en Cristo y también como ciudadana de este país, Señor. Como hija también. Ayúdame, Señor, a tomar decisiones que glorifiquen tu nombre y que mi testimonio pueda tocar la vida de otras mujeres también. Y yo estoy segura que cada mujer que está sintonizando en esta hora, Señor, mujeres guerreras, y han escuchado tu palabra, están de acuerdo conmigo, y que cada una de ellas también están clamando por sabiduría, Señor, en todas las áreas de su vida. Así como tú le diste la sabiduría a Salomón, Señor, tú la puedes dar a nosotros también. Así como tú le diste sabiduría a todas estas mujeres que hemos hablado, Señor, que ya están cubiertas, Señor, por el polvo y los escombros de la tierra, y que son tan igual a nosotras, pero que tú las has usado y les has dado sabiduría. Señor, tú nos puedes usar a nosotras y también darnos sabiduría. Bendice a tus hijas ahí donde se encuentran. Llénalas de tu paz, de tu amor, de tu misericordia y de sabiduría en gran manera, Señor. Llena sus hogares también con la sabiduría que viene de lo alto. Lo pedimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Y todas decimos amén, amén y amén.